Bienvenido a este nuevo tutorial de Index Academy. En él vamos a ver a fondo todo lo que tenemos que saber de las espumas de poliuretano. Las espumas de poliuretano son un producto plástico compuesto usualmente por un poliol y un isocianato que se proyecta mediante cánula o mediante pistola y que en contacto con el aire y con la humedad producen un gas, el dióxido de carbono, que forma unas burbujas que son las que generan este trabajo de retícula de la espuma. Claro, estamos hablando de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. ¿Y qué pasa con las emisiones? Bueno, pues no te preocupes, porque realmente la ventaja que nos proporciona crear estas estructuras aislantes es que nos evita la emisión de toneladas y toneladas de CO2 a la atmósfera, con lo cual realmente la contribución que tiene a la contaminación el dióxido de carbono es insignificante con respecto a las ventajas que nos proporciona. En definitiva, esta espuma adquiere las propiedades del poliuretano que ya hemos visto en otros tutoriales, que son sobre todo la resistencia y la adherencia, con lo que formamos una estructura celular que tiene una gran capacidad de aislamiento térmico y acústico. Cada cartucho consumido nos proporciona entre 40 y 45 litros de producto. Las espumas son válidas para interior y exterior y resisten los rayos UVA. También son pintables. Y aparte de la composición básica de la que te he hablado, en la fabricación de la espuma se pueden incluir también aditivos que hacen que ésta pueda tener distintos usos. Estos usos y aplicaciones son los que vamos a ver en este tutorial. El uso más habitual de la espuma de poliuretano es el aislamiento. Lo utilizamos en aquellos casos en los que no podemos utilizar paneles rígidos o siempre que tenemos que hacer un aislamiento térmico y acústico en espacios como por ejemplo por los encuentros en puertas y ventanas, los rellenos en instalaciones dentro de tabiques o en aquellos casos en que tenemos que hacer también rellenos entre paneles, por ejemplo. Pero también, como tiene una gran adherencia que le proporciona el poliuretano, tenemos espumas especializadas para, por ejemplo, fijar los paneles de aislamiento o incluso las placas de yeso laminado cuando hacemos trasdosado directo. Respecto de ventajas o desventajas ante otros productos, podemos decir que en lo que se refiere a la parte de aislamiento no tiene competidores, porque la capacidad que tenemos de proyectar espuma que se adapta perfectamente a cualquier espacio para conseguir aislamiento, no lo podemos conseguir con ningún otro producto. Y en lo que se refiere a la adherencia, sí que presenta ventajas importantes, por ejemplo, frente a las colas tradicionales, porque para aplicarlo no tenemos que estar extendiendo el producto con brocha o con rodillo. Y con respecto a los MS, estamos trabajando con un producto que es bastante más barato. ¿Cuáles son los inconvenientes que podemos encontrar? Pues con respecto a los propios MS, efectivamente, que estamos trabajando con un producto que sí que tiene emisión de isocianatos, que no lo tiene el MS, y también que no tiene la misma capacidad de agarre inmediato a la hora de pegar. No tiene el tac que nos da, por ejemplo, un turbo. Vamos a ver cuáles son las características de las espumas. La primera, que es la más sorprendente y la que más diferencia a las espumas de otros productos, es esa capacidad que tiene de expansión y de adaptarse a cualquier espacio. Este crecimiento tiene que ver en ocasiones con que hagamos la aplicación con pistola o con cánula y tiene que ver también con las condiciones de humedad que tenga el espacio donde estamos trabajando. En general, la humedad facilita que el endurecimiento y el crecimiento sea más rápido. Dentro de esta característica de expansión, no todas las espumas son iguales. Las espumas de calidad, cuando hacemos un corte en ellas, vemos cómo hay esa retícula que tiene burbujas uniformes, perfectamente repartidas y sin presencia de poros, que son las que facilitan que haya paso de puentes térmicos o acústicos. La segunda es su resistencia al paso del calor o del frío, es decir, su capacidad que tiene para evitar que se transmitan los cambios de temperatura de una cara a otra. Esto lo podemos ver fácilmente si hacemos una prueba. Rellenamos un ladrillo de hueco sencillo con espuma. Vamos a utilizar esta espuma multiuso. Y ahora vamos a comprobar el comportamiento, primero, de un ladrillo sin aislamiento. Vemos que la temperatura de la superficie
es de 18,2 grados. Calentamos, más o menos durante 1 minuto, la otra cara y cuando vemos que esta ya alcanza 235 grados, medimos la temperatura en el otro lado. Vemos que ha subido de los 18,2 grados iniciales a 25,2 grados, que es lo que se ha transmitido de calor de un lado a otro. En el ladrillo con aislamiento partimos de una temperatura superficial de 19,2 grados. Hacemos la misma operación y calentamos el ladrillo por el otro lado hasta los 240 grados. Cuando vemos la temperatura en el otro lado, vemos que esta apenas ha subido medio grado. La tercera es su capacidad de aislamiento, que reduce el paso del sonido. En este caso también vamos a verlo en una prueba práctica. Vamos a utilizar este sonómetro. Vemos que nos va dando las lecturas de sonido en el teléfono móvil. La prueba la vamos a hacer con el sonido de un taladro, que es una fuente muy agresiva porque no solamente transmite ruido aéreo, sino que también lanza una vibración muy fuerte que se transmite a través de las estructuras. Vemos que el sonómetro nos da una lectura de unos 83 decibelios de pico de sonido. Nosotros hemos preparado una pequeña cubierta artesanal con espuma multiusos para tapar ahora el sonómetro. Repetimos la prueba y vemos que la lectura que nos da con la fuente de ruido al lado es de unos 60 decibelios. De todas maneras, hay que decir que el mayor rendimiento de las espumas se consigue cuando se aplica entre materiales, porque de esta forma se consigue que haya una expansión uniforme entre estos materiales, multiplicando así su rendimiento. Y la cuarta característica es su gran adherencia, que nos permite trabajar sobre los distintos materiales que utilizamos habitualmente en la construcción: madera, ladrillo, cerámica, PVC, etc. Como decíamos al principio, las espumas pueden tener distintas formulaciones que las especialicen para determinadas aplicaciones. En aquellos casos donde no hacemos esta especialización, estaríamos hablando de una espuma universal o de una espuma multiusos, como son la PU-SC y la PU-SP. La diferencia que tienen estos dos productos es que su aplicación la hacemos directamente con una pistola o de manera manual con una cánula. Esta es la espuma que tenemos habitualmente en obra. Es la que nos permite, por ejemplo, en un momento dado, hacer el aislamiento de un conducto de una instalación. Y es la que nos permite recibir y hacer un relleno correcto de puertas y ventanas, que tienen que tener siempre este tipo de producto como aislante. Las espumas no solamente son un elemento que nos proporciona aislamiento térmico y acústico, sino que también es un reductor muy importante de la transmisión de vibraciones de todas estas piezas móviles, como son puertas y ventanas. De esta manera evitamos, por ejemplo, que los portazos transmitan la vibración al tabique, produciendo las clásicas fisuraciones. El tiempo de curado de la espuma está entre 1,5 y 5 horas. Esto depende del grosor de capa que estemos utilizando y de las condiciones de temperatura y humedad en las que estemos trabajando. Pero a los 5 minutos vemos que ya forma piel y a los 20-25 minutos podemos ya trabajar recortándola. En ocasiones, la aplicación de la espuma la tenemos que hacer en espacios que están comprometidos, por ejemplo, pues por paso de instalaciones eléctricas, por zonas de trabajo de calefacción con chimeneas o calderas, o directamente en aquellos casos donde tenemos que respetar la normativa contra incendios en locales que lo exigen. En este caso utilizaremos espumas especiales antifuego, que son la PU-FC y la PU-FP, según la estemos utilizando, con cánula o con pistola. Por supuesto que en el caso de las instalaciones pasatubo, como estamos viendo en las imágenes, además de la espuma adecuada que estamos utilizando, también habrá que utilizar el tipo de tubo de conducción que requiere la normativa. La diferencia entre la espuma cortafuegos y la espuma multiusos es que la multiusos es una espuma B3, es decir, tiene baja resistencia a la propagación al fuego. De hecho, es una espuma que podemos considerar inflamable. En el caso de la cortafuegos es una espuma B1.
La aplicamos en aquellos casos donde nos indica la normativa que tenemos que tener instalaciones que resistan hasta 240 minutos sin propagar el fuego. Tradicionalmente la instalación de tejas en los tejados se ha hecho con mortero. Esto tiene dos inconvenientes. El primero es la dificultad de manejo. El mortero requiere acarreo de productos muy pesados y una preparación siempre un poquito más complicada de la pasta. Y el segundo es que es un material pesado que añade mucho peso a la cubierta y que obliga, por tanto, que la resistencia tenga que ser mayor. Por eso, hoy día, lo más habitual es la utilización de espumas. Nosotros, como solución para esta instalación de tejas, contamos con la PU-TP y disponemos también de dos colores, que es el color rojo y el color gris, para atender a las dos posibilidades de color que tenga el tejado. El trabajo inicial que hacemos con la espuma es el de fijación de las tejas, aunque utilicemos a veces otros medios mecánicos, por ejemplo, para arrancar las hiladas de tejas y demás, para poder hacer la colocación. Ves que se trabaja tanto haciendo cordones donde vamos fijando las tejas o aplicando en las propias tejas para hacer los encuentros entre unas y otras. Una vez que tenemos hecha la fijación, la espuma también nos puede servir como un elemento de aislamiento térmico si queremos hacer rellenos bajo las tejas o, en algunos casos, lo que se hace es dejar directamente los tejados ventilados. Esto en función de la forma de instalación que se siga. La espuma para tejas es resistente a la intemperie, tanto a la humedad como a las bajas temperaturas. Una característica fundamental que tiene que tener una buena espuma para tejas es que, además de cumplir esta resistencia a la intemperie que decíamos antes, es que tenga además la resistencia necesaria al efecto de la fuerza mecánica que produce el viento cuando está trabajando sobre el tejado. En este caso, la espuma de Index tiene un certificado de alta resistencia al levantamiento de tejas. La alta capacidad de adherencia de la espuma de la que venimos hablando hace que podamos tener también espumas especializadas para la fijación de objetos. En el caso de Index tenemos la PU-EP, que cumple además con la normativa ETAG 004, que nos permite utilizarla para la instalación de paneles aislantes en el SATE, o también conocido como ETICS. La PU-EP se ha popularizado mucho en la instalación de SATES. Tiene toda la lógica. Primero porque, como nos pasaba en el caso de las tejas, es muy fácil de utilizar. A diferencia de los morteros adhesivos, con este tipo de productos podemos estar trabajando en puntos muy difíciles como son andamios y demás, con aplicaciones muy sencillas y sin mover grandes pesos. Tiene una fijación además muy rápida. En 6 minutos ya forma piel y, por lo tanto, es muy fácil el que se vayan quedando adheridos los paneles. Permite además panelar con materiales para SATE que no siempre son apropiados para su uso con morteros adhesivos. Es una espuma que no expande tras su aplicación, con lo cual la fijación no se mueve. Aún así nos da también la libertad durante unos minutos de poder mover un poco las piezas para poder posicionarlas correctamente. En el caso de interiores también lo utilizamos para hacer trasdosados directos, tanto para la colocación de los aislantes como de la propia placa de yeso. En el caso de los aislantes, eso sí, lo reforzamos siempre con las fijaciones mecánicas que necesitemos para garantizar la seguridad de la instalación. Y en general es un material que podemos utilizar para la fijación de cualquier instalación que queramos hacer. Por ejemplo, cuando colocamos paneles con lamas de madera o de materiales plásticos. Su rendimiento es de unos 16 metros cuadrados de panel por cartucho y cura dando su máxima resistencia en un par de horas. Al aplicarlo es importante no dejar cordones encerrados dentro de otros para que de esta manera fluya el aire y permita que haga un curado correcto el adhesivo. En lo que se refiere a la aplicación, la herramienta para aplicación de la espuma habitualmente, sobre todo en el mundo profesional, es la pistola. Esto es así porque las pistolas nos permiten regular el diámetro del cordón que estamos aplicando y además nos permite que el producto esté montado con su pistola durante más tiempo sin necesidad de limpiarla, porque la propia presión que tiene el pistón en el interior evita que se seque el producto.
Los botes tienen fecha de caducidad en la parte interior del envase. Tenemos, en el caso de Index, dos modelos disponibles. La Puppy 2, que es una pistola más básica, y la Puppy, que es una pistola de uso más frecuente, profesional. La diferencia son básicamente acabados y calidades. En el caso de la Puppy, es una pistola que tiene un interior de acero antiadherente que permite que después de la limpieza evitemos de esta forma que pueda haber atascos y que se prolongue más su vida útil. Para su uso ocasional tenemos también cartuchos que están pensados para su uso con una simple cánula que viene con el bote. Es una cánula que enroscamos directamente y que la aplicación la hacemos apretando más o menos el gatillo que viene en el bote. Estos productos tienen una formulación un poco distinta y en general es una espuma que en el momento de aplicación nos da un poco más de expansión. La aplicación se hace siempre agitando el bote al menos unas 20 veces y luego la aplicación se hace siempre con el bote boca abajo. En el de cánula manual podemos accionar con más o menos presión el gatillo de salida en la cánula para aumentar el tamaño del cordón. En las pistolas se regula mediante la válvula trasera, que es la que nos permite aumentar o disminuir el caudal de espuma, pero también podemos regularlo mediante el apriete del gatillo, aunque lo normal es llevar el gatillo a tope y hacer la regulación previa de la válvula trasera. Es necesario al usarlas utilizar guantes de protección, por eso vienen también en los botes. Es importante no hacer cordones de espuma que tengan más de 5 centímetros de diámetro. Si hay que hacer volúmenes mayores, es mejor aplicar capas, dejar que sequen e ir añadiendo. Esto es así porque cuando hacemos grandes volúmenes de espuma puede ocurrir que tengamos dificultades de secado y que no cure correctamente y nos haga la aplicación debida. Cuando tenemos que limpiar las herramientas o directamente superficies con espuma, utilizamos un limpiador, el PU-CL, que es un cartucho más pequeño donde tenemos este producto. En el caso de las superficies conviene hacer la limpieza siempre cuando está todavía la espuma en húmedo. Directamente aplicamos encima el limpiador, dejamos actuar y retiramos la suciedad. Es un limpiador que nos sirve también, por ejemplo, en el caso de que tengamos que hacer aplicaciones sobre materiales como chapa, pues nos sirve para desengrasar esta chapa previamente como un limpiador común. En el caso de la limpieza de las herramientas, comenzamos por limpiar bien el propio bote de espuma que queremos conservar. A continuación, las partes externas de la pistola aplicadora y por último, conectamos la pistola al limpiador. Abrimos el paso y esperamos a que salga el limpiador ya sin restos de espuma. Este producto limpiador lo utilizamos también para las cánulas. Montamos un poco la cánula encima, echamos el producto y nos queda la cánula disponible para una nueva aplicación. La limpieza de la pistola la hacemos cuando vamos a dejar de trabajar ya con ella o bien cuando tenemos que hacer un cambio del tipo de espuma que estamos utilizando. Mientras tanto, no hace falta hacerlo. Sí que es verdad que hay que hacerlo con más frecuencia en el caso de las pistolas más básicas, que sí que conviene de vez en cuando, aunque esté montado el cartucho, hacer una limpieza y asegurarse que no queda producto seco en su interior. Y hasta aquí todo lo que tenemos que saber de las espumas de poliuretano. Nos vemos en un próximo vídeo de nuestra Intex Academy.